Mi trabajo es un poco hacer la presentación del día de hoy, hacer el recordatorio de lo que hicimos en la sesión anterior. Fue un poco, para decirlo de cierta manera, la especificación, ¿no? Los ejemplos puntuales de la pregunta central que ha sido esta de qué es un sentimiento, ¿no? Y se daban algunas características que se fueron estudiando también caso por caso, las que estaban anotadas en el pizarrón y que estaban también proyectadas en el PowerPoint. Decíamos, abren puertas de la realidad, son relacionales, ubicuas en pensamientos y teoría, determinan y delimitan las posibilidades de las impresiones y el comprender, son históricos, irrumpen y configuran. Cabría decir que de una definición por características es bastante usual, sobre todo en el sentido de vista formal. Ya ven, yo soy profe de lógica, no puedo verlo más que luego. Una relación de equivalencia es una relación de simetría, etcétera. Entonces, esas características, si bien es cierto que se encuentran, hago un poco la nota de que quizá podríamos encontrarlas. También, voy a decirlo en husserliano, pues ya ven, es difícil salir de los marcos de pensamiento. En otros tipos de estructuras intencionales de vivencias que podemos rastrear, ¿no? ¿Hasta qué punto estas son determinantes? Siempre ha sido un tema de discusión en la tradición fenomenológica que ya se había comentado, ¿no? Scheler, Ortega, y en las mismas lecciones de ética del propio Husserl que ya tenían esta teoría del valor, ¿no? Pasamos a los ejemplos del desprecio, la ira y el odio, intentando diferenciarlos a propósito de otros sentimientos. Por ejemplo, creo que fue interesante la distinción entre desprecio y como ignorar, ¿no? ¿Cómo decimos? La que había indiferencia, la que había señalado Sofía, eso es importante. Y se contraponían un poco a serenidad y a esta condición existencial, creo yo, un poco que señalaba Arendt de la natalidad y el apego, ¿no? Se habló también, esto fue lo que más nos llevó tiempo y después lo demás fue reduciendo a la fruición, el éxtasis y el goce, y a sus contrapartes, el miedo, el aburrimiento y el dolor, y con un breve comentario final sobre la esperanza para que no quedara fuera de esto. Y sobre esto, yo también en lo personal tengo aquí una nota, que también es un problema muy husserliano, una manera muy husserliana de verlo, que es que siempre las tipologías de las vivencias es una problemática. Es una problemática constante y de inicio, de hecho, para la exploración fenomenológica. Y creo yo que, bueno, esa es una hipótesis quizá para compartir después. Una taxonomía de los sentimientos parece estar a la orden del día. El mismo Husserl proponía, por ejemplo, que el dolor estaba más cerca de la corporalidad que algunos otros, ¿no? Y el gran problema después siempre era el de la relación. ¿Qué tipo de relación? ¿Es una relación causal? ¿No es una relación causal? ¿Es una relación de motivación, como lo llamaba él? En fin, ¿no? Y bueno, ahora toca pues el epicentro, que también curiosamente, y no tan curiosamente, estaba también ya señalado en Husserl, que es la corporalidad como el epicentro de no solo de los sentimientos, sino, disculpen si hago tantas anotaciones, pero son bastante orgánicas para mí, de toda valoración. Para Husserl, la corporalidad es el centro de la valoración y es el centro de lo que se tradujo en español por Antonio Sillón Quijano como las valicepciones, ¿no? Estas percepciones del valor, entrecomilladas, porque realmente no se trata de que percibamos el valor como percibo el vaso, eso es evidente, venga, pues estamos hablando de fenomenología, sino se trata más bien de la experiencia del valorar. Y la experiencia del valorar, desde Ideas 2, tiene un correlato somático indispensable, ¿no? Que han explorado muchos otros autores. Merleau-Ponty quizá es el que en primer lugar
se nos viene a la mente en la tradición fenomenológica. Bueno, con todas esas indicaciones y con este breve resumen, le doy la palabra a la doctora Valentina Buolo y le vuelvo a agradecer su participación. Gracias a ustedes. Bien, muchas gracias. Me encanta que se lleve el agua para el molino de Husserl, porque me parece que son aguas llevables, digamos, efectivamente, y también porque cuando uno nombra a unos autores no es que hayan sido los primeros ni menos los únicos. Entonces siempre, ayer les dije, esto es una degustación, y justamente es porque los autores los han estado trabajando y la fenomenología, como vamos a ver inmediatamente, ha sido una de las principales responsables, digamos, de poner en valor la temática tanto de la afectividad como del cuerpo. Hoy día vamos aunque hemos hablado de cuerpo los 2 días anteriores, hoy día lo vamos a hacer explícito, digamos. Entonces la cuestión de hoy va a tener que ver, así como preguntamos el primer día, ¿qué es un sentimiento? Vamos a hacer una pregunta que se revolcarán en la tumba los filósofos que trabajan el cuerpo, porque lo primero que dicen es que el cuerpo no se puede definir, y hoy día voy a hacer la pregunta, ¿qué es un cuerpo? Entonces vamos a trabajar con esa pregunta a sabiendas efectivamente de que estamos haciendo una reducción al hablar de una caracterización, pero me parece que si uno tiene en cuenta de que siempre es una reducción y que siempre tiene que estar completándose y sobre todo concretándose, podemos proceder de esa manera como para poder entrar. Yo les conté que hay fue mi regalo cuando me doctoré. Me compré 3 tomos de la historia del cuerpo. Son 3 tomos así grandotes. Bien caros para mi época de pobreza, que es cuando uno está apenas doctorado. Fue el texto que me regalé por doctorarme y la primera página del 3er tomo, que tiene que ver con la consideración más contemporánea, ahí dice lo que yo les anuncié, que la historia del pensamiento inventa teóricamente al cuerpo en el siglo XX. Y ellos aluden allí a tres corrientes fundamentales. Yo voy a agregar un par más para ponernos un poco más de este lado de acá también, pues bien eurocéntrico, digamos. Pero justamente la primera que se ve en ese texto tiene que ver con la categoría de síntomas. Justamente desde el psicoanálisis es en el cuerpo donde se va a ver el funcionamiento de la psique. Por lo tanto, de manera indirecta, el cuerpo es el que está apareciendo, digamos, o el que se hace aparecer para cualquier trabajo psicoanalítico. Y Freud va a trabajar de esa manera. Si ustedes van viendo los casos, el de la Ana O, creo que tenía la parálisis en un brazo, creo que era. Entonces ustedes van viendo, son casos que parten justamente a partir de síntomas que son observables corporalmente. Después, la segunda es justamente la fenomenología. La fenomenología, me parece a mí, que uno de los grandes aportes que tiene justamente al poner no solamente el fenómeno, sino la experiencia, digamos, y para citar a Husserl, a las cosas mismas, digamos, el mandato de dirigirse a las cosas, va a poner en primer relieve lo corporal como dimensión y como modo de trabajo también. Entonces, por una parte, psicoanálisis desde Freud, la fenomenología, y en tercer lugar, la biopolítica. La biopolítica, doy el ejemplo en Foucault. Si nosotros queremos pensar un concepto de poder, que es el que trabaja Foucault, no como un poder así de las instituciones, que está lejos, sino es un poder que está acá circulando entre nosotros. Y el lugar donde el poder acontece es en los cuerpos. El cuerpo en la biopolítica va a ser el lugar donde pasa el poder, digamos. El hecho, yo les decía, el hecho de que nosotros estemos dispuestos en las relaciones de poder que están ya con esta distribución de la sala, es justamente son nuestras
posiciones corporales. Si ustedes han leído a Foucault, Vigilar y Castigar, por ejemplo, le encanta dibujar los mapas de los lugares o describir los espacios, porque es a partir de allí que él va a establecer cuáles son las relaciones de poder. Por ejemplo, del disciplinamiento, pone las fábricas, pone las escuelas, y justamente es el análisis de la arquitectura, digamos, y de la posición de los individuos en esas arquitecturas la que va a develar el poder. El poder no es un agente externo ni solamente institucional, sino es algo que necesariamente está circulando y es lo que determina la posición de los cuerpos dentro de esa relación. Como somos acá latinoamericanos, yo agregaría, y lo he cuando trabajo en clases, los cursos de cuerpo, todos los semestres hago las preguntas, las podemos hacer a ustedes, pero les voy a decir las respuestas que siempre salen y que yo quiero agregar inmediatamente, si con eso basta para decir quiénes han puesto de relieve al cuerpo en el siglo XX. A mí me parece que hay dos elementos fundamentales. Uno tiene que ver con las luchas feministas y las teorías feministas, que ellas han justamente trabajado a partir de categorías corporales, la distinción, más adelante vamos a aludir de nuevo, pero la distinción entre sexo, género, etcétera, tiene que ver con concepciones del cuerpo. Cómo entendemos el cuerpo va a tener que ver la posición, digamos, de ideología de género, en donde nosotros vamos a establecer si es que hay distinción entre sexo, género, si el sexo es construido, si el sexo es dado, etc. Todas esas preguntas se responden, digamos, entendiendo, depende de cómo entendamos lo que es un cuerpo. Y de la misma manera, habría que agregar todo lo que es la lucha antirracial. Justamente el concepto, ellos dicen, más que no hay raza, lo que hay es racialización. Este concepto de racialización también va a tender a una manera de entender el cuerpo, porque justamente no es raza, no sería lo dado, sino que es lo construido por una determinada cultura dominante en donde se racializa a determinados individuos. Entonces tenemos, me parece a mí, habría que agregar por lo menos estas dos vertientes que tiene que ver con un aparato teórico, pero también con un aparato de lucha social en donde se ha puesto, digamos, al cuerpo por delante. Cuando ahora lo salto, pero muchas veces uno dice la filosofía ha despreciado al cuerpo. De hecho salió creo que lo dijo Rubén o alguien lo dijo en alguna de las presentaciones, tanto como el cuerpo como la afectividad. Cuando uno establece binomios, cuerpo y afectividad salen en la parte que está más abajito, digamos, y no son las partes más preponderantes, digamos. Pero a mí me parece que esto ha sido más o menos revertido en la última época, porque justamente estas corrientes han ido tomando estos espacios y se han hecho responsables, digamos, de poner al cuerpo en relevancia. Hoy me parece que teóricamente hay una especie de efervescencia de teorías del cuerpo y hay muchísimos matices y muchísimas maneras de tratarlo, solamente por enunciar las corrientes de pensamiento que acabo de nombrar. No sé si a ustedes se les ocurre alguna otra. Ya tengo una que olvidé. Les voy a nombrar una que es más canónica, pero me parece que es la más dominante y que tiene que ver con justamente el aparato científico. Las ciencias trabajan directamente con los cuerpos. De hecho, yo algunas veces hago el símil como de una guerra de territorios, como cuando los dioses del Olimpo se reparten el Hades y la tierra. Claro, a la ciencia humana le dejan el espíritu, y las ciencias de la naturaleza se quedan ellas con los cuerpos, digamos. El territorio de los cuerpos ha estado principalmente dentro de lo que son las llamadas ciencias de la naturaleza. Por lo tanto, ellas son
las que más en propiedad han tenido, digamos, la potestad de hablar sobre los cuerpos desde hace mucho tiempo, digamos. Entonces ahí tendríamos, y en ese sentido la filosofía de la ciencia también, digamos. No sé si ven alguna otra. Bien. Entonces, avanzando un poco, vamos a tratar de hacer una categorización, ¿sí? ¿En qué sentido? Una pérdida, no sé si una pérdida o un fanatismo. Bueno, perdón, puede estar estas dos, ¿no? Tanto una pérdida de religión y tener al cuerpo como lo más sagrado que puedes tener en tu vida y prolongarlo, o también tener una postura religiosa y pues entregar tu cuerpo como algo, en cada religión pues tiene una norma corpórea, ¿no? ¿No sería otra esfera? No, yo creo que sí. De hecho, el autor con que voy a trabajar principalmente hoy, que se llama Jacques-Luc Nancy, trabaja un libro que lo pueden pillar en internet, que se llama Corpus, justamente, y empieza con "este es, pues, mi cuerpo", así empieza el libro. Entonces empieza justamente a partir de esa afirmación, digamos, que tiene que ver con el momento de la Eucaristía en que literalmente se come el cuerpo, digamos. Entonces, es muy bonito porque el análisis empieza justamente en ese epicentro. Así es que toda la razón. ¿Cómo se llama? Es uno de los centros. Lo que pasa es que se critica muchas veces religiones que tienen una especie del cuerpo en tanto dominado y en cuanto tiene un carácter más pasivo, digamos. ¿Qué es lo que es el cuerpo? Aquello que hay que dominar, digamos. Entonces, también en ese sentido, me parece que uno también tendría que hacer esas salvedades en algunos momentos históricos. Recuerdo, yo tenía un profesor que trabajaba Nietzsche y era bien carismático y se paseaba por las salas y en un congreso empieza a decir, pero ¿por qué se desprecia el cuerpo? ¿Por qué? Gritaba en la sala y el silencio completo. Y de repente hacías un silencio y dice, es que el cuerpo se pudre. Esa fue la afirmación. Es bastante bueno y tiene que ver con una de las cosas que vamos a ver bastante pronto, digamos, porque claro, los cuerpos son pudriéndose, digamos, los cuerpos son, Jacques-Luc Nancy va a decir que los cuerpos son mundos e inmundos. Entonces, los cuerpos como que uno los puede tomar para dejarlos limpiecitos, digamos, o uno puede tomar y hacerse cargo teóricamente de los cuerpos, también incluyendo su inmundicia en sentido de sus restos, de sus excrescencias, de aquello que excede, digamos, lo que también el pensamiento puede, excrescencia en el sentido de que el pensamiento solamente se puede hacer cargo de una parte, hay un resto que el pensamiento no alcanza, digamos. Entonces, de alguna manera, el pensamiento choca con el cuerpo. Jacques-Luc Nancy va a ser, vamos a explicar el título por partes, digamos, pero lo que él trabaja es lo que se podría llamar una ontología modal de los cuerpos. Entonces, lo primero es que va a trabajar ontológicamente los cuerpos, no van a estar en el plano óntico, digamos, sino que va a ser justamente el cuerpo como aquello que está, yo creo que Merleau-Ponty también estarían un poco situado allí, es aquello que está, dice el cuerpo da lugar a la existencia. Entonces el cuerpo, si lo queremos llevar al lenguaje heideggeriano, sería un existencial, cosa que Heidegger jamás estaría de acuerdo. Tiene un carácter ontológico, digamos, da lugar
a la existencia. Y también da lugar, digamos. Entonces también hay una priorización o una manera de pensar mucho más espaciadamente que temporalmente. Si Heidegger hablaba de la apropiación de posibilidades que tiene que ver con una cosa básicamente temporal, cuando nosotros nos acercamos a los cuerpos, no es que no haya espacio-tiempo juntos, digamos, pero hay un acento en el carácter espacial. Jacques Nancy y Zubiri creo que tienen la misma palabra, me lo pueden corroborar, habla de espaciamiento, creo que lo usa, espaciosidad, espaciamiento, son categorías que tanto Zubiri como Nancy van a trabajar, justamente entendiendo que el espacio no es una caja dentro del cual los cuerpos estén, sino que los cuerpos, al dar de sí, hacen espacio, digamos. Lo dije subirianamente, nancianamente sería los cuerpos dan lugar, hacen lugar. Entonces, en ese sentido, habría como un primer existencial que tendría que ver con dar lugar a la existencia y que tiene que ver con el hecho de que los cuerpos estén. Nancy no lo hace ni siquiera irónicamente, lo hace así, toma categorías, las más clásicas sobre los cuerpos, las toma y las vuelve a pensar y las enriquece. Cuando creo que era Rubén, que decía, justamente pensando en Descartes, en la res extensa, Nancy le saca el jugo, digamos, y el partido a esa categoría, porque justamente los cuerpos van a ser lo extensivo, Zubiri también tienen el mismo concepto, es la extensión, digamos, la que hace y la que tiene que ver con lo que es un cuerpo. La extensividad tenía Zubiri y acá se habla de la extensión, justamente extensión y por otra parte la exposición de los cuerpos. Esto de la superficie, y que va a tener que ver cuando hablemos del tacto más adelante, esto de hacerse extenso tiene que ver también con un elemento que es bastante político y bastante ético, en el sentido de que los cuerpos no se los penetra, digamos. Los cuerpos se extienden al ser extenso, no es una filosofía, es una ontología que no pretende, o sea, se queda con esa superficie y se queda con ese contacto. Jacques Nancy iba a decir, nosotros tocamos por fuera. Y cuando él piensa un modo de pensar los cuerpos, ¿cómo se piensan los cuerpos? Dice, el pensamiento va a ser un pensamiento táctil. Es decir, un pensamiento que se quede y que no intente penetrar a una especie de interior corporal. Es un pensamiento que se define a sí mismo como un pensamiento táctil. También es muy zubiriano, porque Zubiri, ustedes saben, desde el sentir intelectivo hay unas páginas hermosas en Inteligencia y Realidad donde va decantando cada modo de inteligir de acuerdo a cada uno de los sentidos. En Zubiri tenemos el sentir olfativo, el inteligir olfativo que tenía que ver con el rastro, el oído con la noticia, porque esté cambiando alguno, me puedes corregir, Pedro. Y él, con respecto al tacto, habla de la nuda realidad. Jacques Nancy va a tratar de hacer toda una ontología, y en este sentido es como una especie de método o modo de trabajar los cuerpos que va a tener que ver fundamentalmente, y eso es una tesis política también, con el respeto al límite de los cuerpos. La misma categoría cartesiana, está la res extensa, pero la otra que define los cuerpos es partes extrapartes, pars ex pars. Parte extraparte, ¿qué significa? Que los cuerpos no se penetran entre sí, queda uno afuera de otro, siempre. Esa es una de las categorías esenciales, justamente a diferencia del espíritu que no tiene lugar, que concentra, digamos,
que se concentra sin el lugar y en ese sentido no tiene esta característica corporal de tener que quedar siempre fuera de otro. Entonces, hay una propuesta, me parece a mí, política bastante importante que tiene que ver justamente con los límites con los otros. El otro va a aparecer de esta manera dentro de este quedar fuera. Y la frase de Jacques Nancy es: la única manera de penetrar un cuerpo es haciendo una herida. Por lo tanto, la tesis es bastante fuerte, tiene que ver con una cosa más de respeto al límite. Cuando veamos el texto del tocar, el texto del tocar es una constante pregunta, digamos. ¿Cuáles son los límites del tocar? ¿Cómo toco? ¿Hasta dónde toco? Justamente para cuidarse de la herida. En Jacques Nancy habría, ¿cómo se llama? Primeramente, una primera así gran definición de cuerpo que después la trabaja conceptualmente y que es lo mismo, digamos, es lo que él define como el ser singular plural y lo pone con guión, singular plural. Entonces, si lo primero que preguntáramos ¿qué es un cuerpo?, habría que decir el singular plural. Y no se puede sacar ninguno de los dos, porque es singular. Por eso la ontología se llama modal, porque es el modo como cada vez el cuerpo está. Entonces, una singularidad, lo más singular que hay, pero a la vez es plural, lo decíamos ayer. Siempre hay muchos cuerpos, siempre hay una pluralidad de cuerpos, incluso pluralidad de categorías corporales al interior. Él tiene un texto que se llama El intruso, y que es cuando él lo operan del corazón. Y lo escribe, creo que lo escribe en el hospital, es un texto muy breve. Y el intruso es el corazón, el otro corazón, digamos, que le ponen. Y ahí él empieza un poco a pensar y dice cuántas edades tiene mi cuerpo. Empieza a decir mis dientes, empieza a pensar que uno no tiene una edad, uno tiene pluralidad de edades, digamos. Entonces, siempre el singular plural va a ir junto porque justamente tenemos que tener presente siempre que están los otros cuerpos. Y la mayor característica es que estos cuerpos, al estar en plural, está la pregunta justamente que hemos hablado estos 2 días, que tiene que ver con la comunidad. Siempre está la exigencia de comunidad, porque siempre estamos los cuerpos. Yo a veces, ahora no es el tema, pero como haciendo una caricatura con algunos autores postestructurales, Jacques Nancy no es postestructuralista, empiezo a decir que hay una especie de filosofías que son preposicionales en vez de sustanciales. Entonces estaríamos, Heidegger, como que yo le pongo el nombre, sería el filósofo del entre, porque está la categoría que está entre el hombre y el mundo, etc. Estaría el Deleuze, que es el filósofo del y, no voy a entrar ahora a explicar un poco por qué, pero la sumatoria y esto, y esto, y esto, y esto, hasta que se deshace la diferencia por sumatoria. Estaría Derrida, que ni esto, ni esto, ni esto, el filósofo del ni. Y Jacques Nancy es el filósofo del con, porque justamente, y eso peleando explícitamente con Heidegger, los cuerpos están unos con otros, no es un entre. No es un entre que deja a los relatos, por decirlo así, fuera, sino que estamos nosotros, los cuerpos, unos con otros. Y esa es la categoría inaugural. Hola, doctora, buenos días. Primero, pues le agradezco, ¿no? La conferencia me está gustando mucho, pero me puse a pensar mucho en la forma en la que hablamos de la pluralidad corporal, ¿no? Me puse a pensar en un concepto de Pierre Bourdieu, me parece que se llama el sociólogo, que es la habitus.
la forma en la que nos relacionamos con la realidad, no solo con la pluralidad de los demás, que es como una perspectiva muy pointiana, ¿no? También muy de Merleau-Ponty, que el cuerpo es lo que nos relaciona con la realidad, con el exterior, con la pluralidad de los cuerpos, como usted lo ha mencionado antes, pero me lleva directamente a pensar, entonces, ¿el cuerpo es una herramienta para o el cuerpo es? En el aspecto de que el cuerpo somos nosotros. Yo haría la pregunta, ¿yo tengo un cuerpo o yo soy mi cuerpo? Porque directamente me lleva a pensar que hay una, como que está implícito que somos nuestro cuerpo, pero siempre hablamos en una dialéctica de mío, ¿no? Incluso un poco capitalizada. Esta parte de la transformación incluso obrera, ¿no? Del proletario que siempre se fue diciendo en el capitalismo de que tú eres una máquina de producción. En el aspecto yo pienso que se extrapoló incluso al discurso de tienes un cuerpo como una propiedad privada que incluso tienes que trabajar para ser más competente que los demás, porque no es tanto un cuerpo, sino una máquina. En ese aspecto me gustaría preguntarle a usted qué piensa. O sea, ¿es una propiedad o nosotros somos el cuerpo? Nosotros somos esa. Sí, yo creo que, o sea, la segunda, pero yo creo que incluso más radical que eso, eh, solo hay cuerpo, nada más. Esa es la tesis de Jacques, por eso se llama ontología modal del cuerpo. Si nos metemos a categorías un poco más ontológicas, de hecho él habla de la anulación de la diferencia ontológica. Ni siquiera hay ser, hay cuerpos. Entonces, en ese sentido, ni siquiera se tiene, si no hay un yo que tenga el cuerpo. Hay cuerpo. Y estos cuerpos, además, él está hablando de cuerpos humanos y no humanos conjuntamente. Cuando él habla del ser singular plural, cuando él habla de comunidad, está pensando en la comunidad total de los cuerpos presentes, digamos. La categoría de él es justamente la contigüidad. Es una contigüidad. Él está, ¿cómo se llama? Él trata de reformular una idea de comunidad a partir de categorías comunes en términos identitarios. Por lo tanto, el concepto de comunidad que él trabaja tiene que acoger justamente el singular del cuerpo, una comunidad que acoja, que sea singular plural, porque si nos quedamos con el puro plural, puede quedar totalitario, digamos, porque puede aniquilar justamente lo concreto y singular, que es lo propio de los cuerpos. Entonces, pensar una comunidad que sea una comunidad de singulares, digamos, una comunidad de diferentes. Y en ese sentido, lo propio de la comunidad tiene que ver con esta contigüidad. No hay un juicio ético ahí, pueden haber comunidades de, ¿cómo se llama?, de la contigüidad cuando uno va en el metro, digamos, está apretado, digamos, en el metro, es una contigüidad donde no hay, ¿cómo se llama?, no hay ningún apego, ni mucho menos, digamos, pero es esa la que nos constituye como tal, es esa contigüidad la que hace que esta pluralidad, que nosotros estamos acá, tenemos que decir cómo nos la sabemos con esto, digamos. Esa es la cuestión, y es una cuestión que está justamente abierta. Así es que no solo no tenemos cuerpo, sino que somos, sino que en Jacques Nancy solo somos cuerpos, digamos. Es bastante radical. Eso no significa que no haya pensamiento, de hecho él habla mucho del alma, habla del espíritu también, pero corporalmente, digamos. Hay unas partes, hay una frase en el corpus, porque claro, está el partes extra parte, y él en un momento dice verba extra verba. Y uno dice, ¿qué está haciendo? Porque, claro, eso se aplica al cuerpo, pero él trata incluso de tratar corporalmente a las palabras, o el pensamiento, por eso es un pensamiento táctil. Es una manera de entender el pensamiento a nivel táctil, digamos.
el verba extra verba, uno podría hacer un trabajo de epistemología tratando de entender esa frase, pero claramente tiene que ver con un pensamiento, cuando nosotros nos enseñan lo que es, por ejemplo, una abstracción, o lo que es comprender, que tiene que ver con un penetrar una idea, con que yo para entenderte a ti tengo que entrar en lo que tú estás pensando. Él está pensando un pensamiento en donde justamente yo te entienda a partir de esta contigüidad, digamos, no porque yo entienda lo mismo. Entonces de ahí puede salir toda una teoría, digamos, para pensarla en términos, por ejemplo, paralelos a lo que es una hermenéutica. Pero no vamos a entrar ahí, pero para mostrarte hasta el nivel de radicalidad que llega, digamos, y que intenta. ¿Había otra mano ahí? Ay, perdón si me pongo medio poeta, pero no sé, me gustó muchísimo la parte de que la única manera de penetrar un cuerpo es a través de la herida, ¿no? Porque yo concuerdo totalmente que algo fundamental de la existencia humana para estar en comunidad es la valentía de la vulnerabilidad, ¿no? Porque justo siento que somos poros. O sea, creo que con Pedro una vez vimos el tema de los poros, no sé cómo, por qué, pero recordé que tal como el agua, como el agua se filtra de las montañas, es a través de los poros de las rocas, ¿no? Y tal como vamos a penetrar en nosotros, es a través de los poros de la piel, ¿no? O sea, y a través de los poros del sonido, cómo entra el sonido a tu cuerpo por el poro de tus oídos, ¿no? Entonces siento que, como dice Platón, ¿no? El atreverte a salir de tu caverna, salir de las sombras en que vives, que te mantienen como una zona de confort. Incluso a veces creo que nos ponemos tantas barreras, nosotros mismos nos prohibimos acercarnos a otros por miedo, ¿no? Por heridas. Y hay una canción que me gusta mucho, se la recomiendo, se llama Somos Algo, y dice que es gracias a las heridas que tenemos rotos, las grietas del corazón, que puede entrar a la luz de los otros, ¿no? Y creo que cuando tú te acercas y tienes un encuentro con el otro, el amor más grande que puedes recibir es que el otro te señale dónde te duele para que tú sepas y acompañarte a sanarlo, ¿no? Bueno, no sé, me gustó mucho eso y me gustaría compartir el papel de la vulnerabilidad. Sí, me parece a mí que, o sea, justamente, no solo Jacques Nancy, porque tampoco tenemos a Levinas, tenemos montones de autores que están hablando a partir de eso. Jacques Nancy lo trae mucho más directamente el cuerpo. Uno podría preguntarse por la corporalidad del rostro, por ejemplo, en Levinas, esa es una pregunta que se podría hacer, pero en Jacques Nancy es justamente la idea de penetrar al cuerpo solamente haciendo una herida. Yo pensaba también incluso yo vivía en el sur de Chile, hay unos bosques que se llaman impenetrables, porque son bosques así apretados. La única manera es con machete, digamos, no se puede entrar, digamos. O, por ejemplo, en Chile también están las minas a tajo abierto, digamos, que también tiene que ver con hacer estas heridas gigantescas, digamos, en la tierra para poder extraer el mineral. Entonces, nosotros podemos pensar, digamos, en estas maneras, o, por ejemplo, cuando uno se atribuye el entender completamente al otro, también es una manera de... Entonces, en este sentido, es un tipo de pensamiento, y vuelvo a traer a Zubiri, que es un pensamiento que tiene que ir tanteando, digamos, porque justamente tiene que ir tanteando dónde están esos poros, esas cavidades, digamos, y es un pensamiento que va a tratar de estar tocando por fuera, digamos, y que en ese sentido me parece que el cuidado, es un pensamiento en donde el cuidado es el que prima, digamos. Así es que, de todas maneras, sí, con lo que dice. La otra cosa es que estos cuerpos están un poco más allá de la distinción entre lo que son los cuerpos naturales y los cuerpos artificiales. Entonces aquí hay una especie de difuminación, digamos, entre lo que es un cuerpo propiamente material, o sea, natural, y un cuerpo propiamente artificial. Siempre sería un poco de los dos, por decirlo de una manera
Hay una frase que dice Jacques Nancy. Yo vivía, les contaba, en el sur de Chile, donde está lleno de bosque, y decía, no hay naturaleza. Y lo primero que me pasó es que este europeo no conoce los bosques de acá, que son naturales. Estos sí que son, ¿cómo que no hay naturaleza? Está enojada con la frase. Y cuando me tocó estar allá, estuve en su casa en una entrevista con él, lo primero que hice fue preguntarle por esta frase, no hay naturaleza. Y claro, él está, o sea, cuando él afirma naturaleza, él está entendiendo como algo que tiene un poco un fin más allá de sí mismo, digamos. Entonces, si nosotros pensamos, antes lo estábamos diciendo con respecto a categorías de género o con respecto a categorías de raza, en las distinciones se basan entre lo que es natural y lo que no es natural. Entonces, lo dado y lo construido. Y la tesis de Nancy es que ya no es posible hacer esa distinción, digamos. Hasta el bosque más virgen, digamos, tiene un sentido de construido, digamos. Entonces, y de la misma manera, él dice, tampoco hay pura técnica, porque estamos trabajando con estos mismos cuerpos, con esta misma agua. Entonces, esa diferencia que nosotros tendemos a hacerla muy profunda, sobre todo para hacer argumentos que tienen que ver con cuestiones ya más éticas y políticas, esa escisión tan claramente la difumina, digamos. La frase es fuerte, no hay naturaleza. No sé si me convence todavía, pero se las pongo aquí la frase, digamos. Pero, por ejemplo, en ese sentido nosotros allí tendríamos una respuesta para pensar, digamos, en la diferencia entre sexo y género. No hay naturaleza. Entonces sería siempre un cuerpo que está construyendo, digamos, sus categorías sexogenéricas. O en términos raciales también, digamos. Hay una construcción que por supuesto no es de uno, sino que también es de la pluralidad, digamos, en la cual estamos, que se está construyendo las categorías raciales, digamos. En Chile nos creemos más blancos. Creo que Chile y Argentina son los países más racistas de Latinoamérica. Y cuando uno está conversando con... ¿Qué? Sí. Sí, Uruguay. Sí, Uruguay. Y cuando uno, por ejemplo, va a lugares donde están, por ejemplo, los niños, alguna vez incluso mi hija de niña, mamá, si yo no tengo el pelo negro, yo tengo café. Y es como que ya uno empieza una distinción de matiz, porque uno está construyendo su blanquitud, como se dice. No sé, yo no tengo el pelo negro, no tengo café. Y uno, mire, es un pelo negro, digamos. Mío teñido, por si acaso. Entonces, en ese sentido, estas categorías, digamos, raciales, digamos, en qué nivel de matiz del blanco al moreno, digamos, estamos nosotros, es una cuestión que está construida, pero está construida naturalmente también. Entonces, en Jacques Nancy esto va a estar de una manera bastante explícita, esta borradura. Él tiene un concepto un poco para hablar de esta zona intermedia que lo va a llamar la ecotecnia. Y la ecotecnia va a tener que ver también con una manera epocal de entender el tratamiento de los cuerpos ecotécnicos, digamos, pero desde la figura dominante que sería el capital. Entonces hay una crítica, es una crítica bastante fuerte a un sistema que hace la tecnificación de los cuerpos a partir también de, no lo dijimos cuando dije cuáles son las corrientes que ponen al cuerpo en primer lugar, nosotros podríamos pensar en las categorías de trabajo, digamos. El trabajo y la producción son categorías completamente corporales, digamos, lo que producen los cuerpos y lo que obran los cuerpos, digamos. Entonces, en ese sentido, nosotros también podemos pensar a un capitalismo, a una ecotecnia capitalista que justamente funciona a partir de una especie de
productividad de los cuerpos, digamos, hacer una especie de hiperproducción al infinito, digamos. Entonces, como que son categorías que sirven para analizar cierto tipo de fenómenos de una manera un poco distinta. Si tienen más preguntas. Entonces, haciendo como un, no resumen, pero como haciendo las líneas. Lo primero que tendríamos, y que en eso comulga con lo que hemos trabajado los días anteriores y con la fenomenología, es que la manera de entender los cuerpos es una manera más relacional que sustancial. Entonces estamos hablando de siempre unos cuerpos con otros. Siempre estamos hablando de un nosotros, de una comunidad en la que estamos unos cuerpos con otros, haciendo un lugar. Pero este carácter relacional, a diferencia de otros autores, va a poner ese acento justamente en el con, en estar con otros. Acá parece que no hay heideggeriano porque podría levantar la mano a alguien y decir, pero en Ser y Tiempo está el Mitsein ahí en el parágrafo, no me acuerdo en qué, no, donde trabaja justamente el estar con. Y Nancy le hace la tremenda crítica al estar con, porque justamente lo trata después de ver el Dasein. Y ese después, dice, es un después que es estructural. Está el Dasein en el mundo y después dice, uy, sí, pero están, ¿cómo se llama? Es cooriginario con el estar, digamos, y este estar están con. Y Nancy le va a criticar muchísimo eso, porque finalmente el trabajo de Ser y Tiempo es un Dasein que está muchas veces en solitario, trabajado temáticamente. Lo que tendría que haber sido es trabajar, yo creo que Husserl lo tiene bastante en la intersubjetividad, eso lo tienen trabajado de una manera, ¿cómo se llama? Puesta en un lugar anterior, digamos, a estar en este estar en el mundo, angustiado, ser para la muerte, que son categorías en donde el otro aparece, pero aparece en una instancia posterior. En Jacques Nancy por eso es ser singular plural. Son singulares, concretos, modales y siempre con otros. Ese es como lo básico que tendríamos que decir cuando hablamos de cuerpo. Lo segundo es justamente lo que dijimos recién, que no están, digamos, ni en el ámbito de lo dado completamente, ni en el ámbito de lo construido, sino en una especie de intermedio, digamos, y que los cuerpos no son puramente naturales ni puramente técnicos. Hay un texto que le comentaba a Pedro, que yo pensé en darlo para el trabajo con los profesores, pero después dudé porque un texto bien denso y que no tenía que ver así tanto con cuerpo y afectividad, que se llama La Strucción. Y que, claro, está discutiendo con la idea de construcción, está discutiendo justamente con esa tesis, está discutiendo con el construccionismo, está discutiendo con estas distintas corrientes que tienen que ver, y la extrucción es quitarle, incluso la extrucción, le quita el ex, le quita la de, le quita todo y se queda solamente con el estru. Y eso él dice que viene del griego struo, que significa amontonar. Entonces la extrucción es el amontonamiento de los cuerpos, en la pura contigüidad, estoy citando, en la pura contigüidad que no hace sentido. Entonces justamente pensar, o él pretende pensar como una base de comunidades diferentes, digamos, en que estamos en una relación de contigüidad y eso, y de ahí nosotros tenemos que ver qué hacemos con eso, digamos, pero la situación básica sería estar los cuerpos amontonados unos con otros en una relación de pura contigüidad.
Entonces, esa sería como la condición básica, digamos. Y eso sería nuestro carácter instruccional, habría que decir. Yo lo traduzco en, ¿cómo se llama? Sería un montón, podríamos traducirlo como un montón de cuerpos. En Chile hay una expresión que decimos el piño, ¿no se usa acá? Apiñarse, estamos apiñados. ¿Ah? Apiñarse, claro, que apiñarse, oye, apiñémonos para acá, como que uno se amontona, digamos. Entonces ¿ah? Amontonarse, claro. Entonces, amontonarse, apiñarse, y que también alguien hacía un comentario sobre esta masa ayer, cuando pensábamos en esta como una masa, una muchedumbre que está un poco perdida. Acá hay al contrario, hay una especie de revalorización del montón, digamos. El montón lo dice de manera, ¿cómo se llamaba en griego el hoi polloi? Era el montón, Aristóteles lo decía de manera muy despectiva, ¿no? El montón. Entonces, acá hay una especie de reivindicación del montón de una manera un poco estructural. Y la instrucción tiene que ver con ese carácter, ¿cómo se llama? Básicamente amontonable que tenemos los cuerpos, digamos. Y la otra característica que ya la dimos, estoy haciendo como una especie de punteo a posteriori, tiene que ver justamente con el hacer espacio, el espaciamiento. Entonces los cuerpos hacen espacio, espacían. Y en este espaciarse también está una característica maravillosa de los cuerpos que tiene que ver con el peso y que tiene que ver con la gravedad. Jacques Nancy, es difícil leerlo porque él traslada, nosotros en general en filosofía ponemos ejemplos visuales y él traslada todo a lo táctil. Entonces es un vocabulario táctil completo, entonces como que uno le saca de eso. Y él tiene una categoría que es muy bonita que se llama el pesaje. Y justamente la frase que dice es, los cuerpos vienen a pesar unos con otros. Y de allí, que es otra palabra subiriana también, está justamente entender un modo de pensamiento a partir del sopesar, digamos. El sopesar es ¿cómo se llama? Es relacional porque los pesos no son absolutos, aunque tenemos una pesa, pero es lo que pesa el cuerpo arriba de la pesa. El cuerpo pesa respecto a otros cuerpos. Los cuerpos vienen a pesar unos con otros. Y este pesaje, digamos, es lo que Jacques Nancy va a decir, que es lo que forma el andamiaje del mundo, en donde está sopesándose cada vez, digamos, las posiciones justamente de nuestros cuerpos. Yo trabajo en un magíster y en un doctorado que es interdisciplinario, y esto la gente que hace danza lo toma muchísimo, digamos. Entonces hay bastante gente que trabaja estos textos que tienen que ver con el pesaje y con esta cosa del contacto. Hay un estilo de danza que tiene que ver con ¿cómo se llama? El contacto de improvisación, digamos, en donde la danza completa, en vez de tener una coreografía, es una danza que se va haciendo a partir del contacto con unos con otros. Si miran algún video, se hace incluso con animales, digamos, hay unas con unas ballenas, se hace improvisación de contacto justamente porque no hay una decisión a priori a lo que es el pesarse de los cuerpos. Nosotros también podemos pensar, por ejemplo, en un baile, pero podemos pensar también en una caricia donde justamente la ruta de la caricia, digamos, no es algo que está programado anteriormente, sino que es algo que justamente se va diseñando desde el contacto mismo. Es otra manera de entender el movimiento en general. O la palabra misma exploración. En Chile nosotros tenemos que hacer y concursar en proyectos de investigación siempre
Y yo no soporto, porque siempre hay que hacer una hipótesis, digamos, y uno no siempre tiene que haber una hipótesis. Yo estoy convencida, no siempre tiene que haber una hipótesis. Y la exploración, ¿qué es lo que hace? ¿A dónde va? Bueno, voy a ir viendo a dónde me lleven las piernas cuando uno sale a caminar por ahí sin un diseño propio. Y la exploración es un modo de conocimiento que tiene muchos atributos, los otros también, pero tienen muchos atributos propios, digamos. La exploración tiene que ver con un ir tanteando, digamos, sin un fin determinado posterior, sino que es el tanteo el que va a determinar una determinada ruta. Entonces nosotros podemos pensar también en modos de pensar y de comportarnos justamente a partir de esta experiencia, digamos, del pesaje. Si nosotros hablábamos de los templos fundamentales en Heidegger, aquí habría que decir el pesaje como una experiencia fundamental, digamos. En pensar este pesaje como una experiencia fundadora del movimiento de los cuerpos. Entonces, en Jacques-Luc Nancy, estas categorías adquieren bastante relevancia. Y lo otro es, también peleando con Heidegger, es el carácter que yo les había dicho antes, que los cuerpos están extendidos, es la apertura propia de los cuerpos. Entonces ya no solamente tenemos una intencionalidad motriz, a diferencia de Merleau-Ponty también, sino que tenemos una apertura en el dar lugar de los cuerpos. Es la apertura, digamos, propia de los cuerpos y ya no solo de los actos intencionales. Es la apertura, digamos, de los cuerpos mismos. Y la duda que tengo es como la dicotomía que se crea en la sociología en general sobre la cultura y el individuo, y también en Heidegger un poco de la existencia propia e impropia, que como que la existencia propia pretende alejarse del uno, ¿no? Y vivir como desde la singularidad y la autenticidad. Y me pregunto qué diría Nancy sobre esto, si hay como alguna posibilidad o dónde queda la libertad, o ser auténtico y esto, o si no, siempre es como un colectivo de lo que todos estamos viviendo. Gracias por la pregunta. Justamente el que sea ser singular con un guión es que la intención explícita es ir más allá de la distinción entre el colectivo y el individuo, digamos. Siempre es, y no pone individuo como una categoría que tenga que ver con una indivisión, sino que pone singular, porque singular es algo que apela mucho más al cómo está un cuerpo cada vez. Es modal, digamos. Entonces, es singular y plural. Y eso explícitamente va, ¿cómo se llama?, discutiendo con la distinción entre lo individual y lo colectivo, que normalmente como que uno tiene que pasar a un bando y después al otro y dicen, bueno, pero el individuo, bueno, pero este, y acá es singular, plural, juntos, digamos. Y lo otro que preguntaste, porque era, ¿cuál era la otra parte? Sí, Nancy lo tiene explícitamente, son unas páginas hermosas, es un capítulo, creo que está en el sentido del mundo, creo, me puedo equivocar el nombre del texto, y el subtítulo se llama La gente es rara, así se llama, bizarre en francés, digamos, la gente es bizarra, la gente es rara, y tiene que ver justamente con una crítica, digamos, a lo que Heidegger va a llamar esta curiosidad impropia, digamos, y esta cosa de ser curioso, la gente es rara, digamos, y tiene que ver con una crítica que a mí me parece muy, muy bonita, digamos, rescatando, digamos, todo aquello que se critica como impropio, digamos. Él hace un rescate, digamos, de esta, no necesariamente esta impropiedad. Eso,
así es que lo tiene explícito. Si encuentro la cita, la doy, te la puedo dar después, pues es muy bonita, son unas 3, 4 páginas y es como bien juguetón ese texto también, pues está parafraseando a Heidegger directamente. ¿Me ibas a decir algo? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, a diferencia también de pensar en una apertura que tiene que ver con determinados cuerpos, digamos, que tienen una existencia, estoy pensando en el Dasein, digamos, no sé si ustedes conocen cuando Heidegger habla de los que no tienen mundo, los que están pobres de mundo, y el Dasein, digamos, entonces todo el resto de los pobres quedan ahí alejados, digamos, del acceso al mundo. Jacques Nancy tiene una frase que tengo texto sobre esa pura frase. Jacques Nancy tiene una frase que dice: la piedra es libre. Dice, ¿qué está diciendo? La piedra es libre, digamos. Entonces, hay una manera de entender los cuerpos justamente como una estructura abierta. No creo que esté lejano lo que dice subir. El dar de sí de subir y tiene que ver como una especie de estructura abierta, digamos, en donde las cosas son más que sí mismas, digamos, no están determinadas. Y este no estar determinado hace que de alguna manera nosotros podamos pensar de un modo la libertad, no un modo racional, no un modo voluntario, digamos, pero sí en una manera, por lo menos en términos de indeterminación y de no estar acabadas. Las cosas están abiertas también porque no están cerradas en sí, no están terminadas, digamos, están dando de sí de manera constante. Entonces, también en ese sentido hay una expansión, y creo yo que la razón principal por qué trabajo estos temas y porque trabajo a Jacques Nancy, porque hay una dignificación de las otras cosas, digamos, en vez de una jerarquización. Si nosotros vamos a querer, ¿cómo se llama? Tenemos que, ¿cómo se llama? Trabajar por dignificación del otro, digamos, y en ese otro entender algo más que solamente el otro humano. Es una manera de expandir, digamos. Y Jacques Nancy lo tiene de manera bastante explícita. Sí, sí. ¿Cómo se maneja la relación entonces con las leyes de la naturaleza con respecto de la materia? Porque parecería como la determinación absoluta y, ¿no? de toda materia posible e imposible. Digo, sabemos que hay ciertas cosas que no son posibles para ciertas configuraciones de la materia, y sabemos además que, por ejemplo, no sé, que el decaimiento atómico de ciertos elementos los lleva a ser otros irremediablemente, y etcétera, ¿no? Igual que como Sartre decía, y lo dije ayer, cuando dice es libre, uno piensa que es absolutamente libre, es un poquito libre, digamos, la piedra es un poquito libre. Jacques Nancy, y yo lo tengo trabajado, y hoy día no alcanzo, pero si tratamos de hacer el paso de cuerpo a materialidad, entramos justamente en este tema, y Nancy lo tiene en pocas frases, yo lo desarrollo más, y tiene que ver, él dice, no todas las cosas tienen los círculos tan perfectos, digamos, en el sentido de que no todo está tan completamente determinado. Por supuesto que hay determinación, por supuesto que hay leyes naturales, digamos, pero estas no siempre tienen un cierre completamente perfecto, y se apoyan en el mismo autor que me apoyo yo, y que tiene que ver con, él habla de la teoría del clinamen, dice solamente la desviación del curso de los átomos, en el caso del clinamen, es el que hace un mundo. Tan solo un clinamen conforma un mundo. La frase es preciosa, digamos, porque tiene que ver con que hay leyes, por supuesto, pero en sí el que estas leyes no estén cerradas completamente sobre sí mismas es lo que hace posible que haya un mundo, digamos.
Por eso también habla de que es un mundo inmundo, digamos, porque siempre hay cosas que tuercen los ciclos, hay excesos de estos ciclos. Entonces, estos restos, digamos, o estas que podríamos llamar imperfecciones respecto de lo que son las leyes, es lo que justamente conjunta al mundo. Él cita al Klinamen, yo lo trabajo bastante, justamente para pensar en una materia libre, justamente hablar de una materialidad que en ese sentido escapa un poco a una teoría clásica heliocéntrica, digamos, y pensar en una materialidad que al menos tenga esta cosa de no estar completamente determinada, digamos. Principio de indeterminación, si lo queremos decir así. Ah, ahorita pensando en este tipo de cosas, lo relacionaba con otras de las que se han dicho antes, ¿no? Por ejemplo, creo que es importante no desligar la ley científica de la práctica científica. Y en ese sentido, la práctica científica depende de la exploración. Y la exploración es precisamente como situarte en aquellos poros, grietas, tajos, digamos, materiales que se dan en las cosas, ¿no? Como este tipo, o sea, te pones a explorar propiamente una materia específica y todo, y eso te sugiere una posible razón, digamos, de continuidad, una posible razón de previsión, de predicción que puedas hacer, que formulas con el carácter de leyes. Pero al fin de cuentas, esa formulación fundada en la exploración no está, o sea, no, digamos, no anula ya ese carácter explorativo, ¿no? Por eso las leyes científicas siempre están abiertas. Siempre hay una posibilidad de volver, digamos, de que la misma exploración te lleve a replantear la ley o a confirmarla de alguna manera, ampliarla o en un modo, en un momento dado también incluso a modificar a lo mejor ni siquiera la ley específica, sino el marco en el que la ley se está formulando, el contexto, digamos, en que te daba fundamento para formular ese tipo de leyes, etcétera, ¿no? Creo que ese asunto de la exploración, por lo menos en el caso de la ciencia, es como muy, creo que es algo que se tendría que mantener. Y pensaba también en el asunto del de la contigüidad y de este tipo de, este, hay algo que rebasa de alguna manera el montón y que rebasa la extensión, ¿no? Que tiene que ver con el con, porque el con es modal, como estaba diciendo Nancy, y en ese sentido el con tiene también como su manera propia de estarse dando. O sea, nosotros somos singulares, plurales, estamos llenos de cuerpos dentro de nosotros, pues. O sea, mi cuerpo no es esto de aquí, es como el intruso aquel, bueno, pues hay células del páncreas y células del estómago y dentro de las células, cuerpos dentro de las células y todo, que tienen su propia manera, digamos, de estar siendo y haciéndose cuerpo. El cáncer es simplemente una muestra de que eso tiene de pronto sus propias maneras. Y la forma como eso, con su contigüidad, constituyen este cuerpo grandote, por decirlo así, esta pluralidad grandota que es mi cuerpo singular, tiene un modo que empata y no con el modo de ellas, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que a mí también me hacían pensar mucho, decir, híjoles, como de las grandes dificultades de la exploración. Este empate, no empate entre los distintos modos en que el cuerpo se va dando, ¿no? Me hacía pensar entonces en la necesidad de lo que Pascal llamaba como este espíritu de finura, es decir, de ir recorriendo los cuerpos con cuidado, no rápidamente pasar a la especie de englobamiento geométrico de la cosa, sino más bien de darle tiempo, ¿no? Dar tiempo y dar espacio también a poder acariciar, a poder sentir, a poder frotar, a poder ir captando, digamos, el carácter sugerente que el cuerpo puede ir dando para ir formulando desde ahí algunas pistas, ideas, formas en que podamos ir vinculando los distintos cuerpos, ¿no? No sé, son reflexiones que me hacían pensar ahorita. Sí. Sí, me acordaba con lo primero que decías que, bueno, en Zubiri la razón es libre, digamos. Es la formulación científica es básicamente creación, digamos. Entonces ahí se muestra con bastante fuerza, digamos,
este crear, digamos, científico, digamos, que sigue dando de sí y que también es dinámico. Y sí, yo creo que Nancy discute con dos autores, los recoge, él dice hay que corregir, entonces los toma y los corrige. Uno es Heidegger y el otro es Bataille, porque él tiene también tiene no el trauma, pero tiene el gran problema de él es el sacrificio. Entonces, justamente este cuidado, esta finura de la que tú hablas, esta cosa del tocar sin hacer herida, digamos, tiene que ver con no sacrificar, y el pensamiento, al volverse abstracto, sacrifica necesariamente. Entonces, claro, hay frases, uno no puede no hacer frases universales, pero siempre decantando, digamos. Entonces, ese cuidado que tiene que ver básicamente está también discutiendo con teorías que están alrededor de él. Ahora, a mí me parece que la gran diferencia con Zubiri tiene que ver justamente con la idea de estructura, digamos, y que tiene que ver con esa unidad o con esa, ¿cómo se llama?, condición respeccional en ese digamos, que en Zubiri está, y en Nancy no creo que no esté, pero no le pone el acento porque está más preocupado de no hacer totalización, digamos. Entonces, como que pone el parche antes de la herida, me parece que es más por eso. ¿Alguien más iba? Yo creo que una de las dificultades que tenemos en el pensamiento nuestro es que tendemos a pensar a partir del singular, de la unidad, del átomo. Seguimos siendo atomistas desde hace 3000 años casi. Y yo diría que precisamente una inversión importante sería pensar al revés. Es decir, la naturaleza es libre, la naturaleza da libertad, lo que llamamos naturaleza. Pues el mundo, el cosmos, de hecho, ha dado libertad, punto. ¿Sí? La nuestra, ¿cómo serán las otras? Pero esa libertad siempre es respectividad. Es decir, el dar de sí de Zubiri implica siempre la respectividad. La cosa en sí misma, de por sí misma y sola, no da de sí. ¿Sí? Da de sí en respectividad. ¿Sí? Creo que ese punto es muy importante, porque entonces nos evita tener que estar discutiendo si la piedra esta es libre o no, sino si la materia puede dar todo eso y cómo está dando constantemente eso. Me parece que esas dos cosas, esa procesualidad de la naturaleza que nos impide definirla, porque siempre se está definiendo, ¿sí? Y de la persona mucho más, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que esa categoría fundamental de la respectividad no es exactamente el con, ¿sí? Pero de alguna manera es la base del con, ¿sí? Yo puedo ser con el otro porque ya somos respectivos, o bueno, nunca somos respectivos, nos vamos haciendo respectivos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que el poder pensar las cosas desde no la totalidad, sino el conjunto, ¿sí?, permite establecer esas relaciones de cercanía, etc. Y me llama también la atención algunas cosas que han salido que a mí me da la impresión de que reflejan un pesimismo hondo de la modernidad. Es decir, somos vulnerables. Sí, sí es cierto, pero no es nuestra categoría fundamental, ¿sí? Es decir, hay heridas, por supuesto que hay heridas, ¿sí? Pero se hiere un cuerpo sano, y ese cuerpo sano me lo han dado, y eso es un regalo, y eso es algo bueno, ¿sí? Algo, dice Zubiri, que el cosmos es bueno para el ser humano. Sí, fundamentalmente es bueno. Hay más bien que mal. ¿Sí?
si no estaríamos muertos todos. Entonces, en este sentido, yo creo que tendríamos que pensar en que las categorías de relación y de estar con los otros, de una manera más amplia que incluya otras formas, ¿sí?, de compartir. No se trata de penetrar al otro, sino se trata de compartirnos unos con otros. Y eso es regalo, ¿sí? No necesita herida, eso es algo que fluye de la persona, ¿sí?, que se da, porque la enseñaron a darse, por supuesto, ¿sí? Pero creo que esa parte puede ser importante para pensar de alguna manera las relaciones de una manera menos miedosa, ¿sí?, que lo hace la modernidad, ¿sí? El otro no es el enemigo, no es el peligro, no es el que me va a quitar mi propiedad privada, sino es el que me ha dado la vida. Muchas gracias. Sí, sí. Yo contaba ayer, yo hice mi tesis de licenciatura en la respectividad y tengo una amiga que una vez me dijo, hoy parece que tienes un problema, nunca dejas de hablar de lo mismo. Yo creo que todos los filósofos tenemos un poco eso. Y en realidad todo esto sigue siendo lo mismo que lo trabajado en el concepto de respectividad. La idea de respectividad a mí me sigue pareciendo fundamental en ese sentido, porque tiene que ver con vuelvo a poner a Giordano Bruno un poco, con este resto de infinito que tiene cada nota, si lo queremos decir con Zubiri, con ese ser más que sí mismo, y ese más es porque está volcado a los otros y a la realidad, en el sentido, estamos volcados, digamos, necesariamente, y en ese sentido no podemos esquivarlo, y en ese sentido efectivamente es un don estructural, por decirlo así. Estamos hechos, y ahí corregiría mi maestro Jorge Eduardo Rivera, él decía, ¿se acuerdan? El calcetín para afuera, es que estamos volcados a todo lo demás, no es un calcetín para afuera, estamos volcados unas cosas respecto de otras y estamos cósmicamente constituidos de esa manera, en respecto a los otros, digamos. Y eso es como lo primero, esa es la condición básica, así que absolutamente sí. Bonito. Hoy día no me voy a pasar, ayer no les dije, pero me pasé media hora. Hoy día terminamos a las 11:30. Voy a terminar, si es que alguien quiere hacer alguna pregunta. El texto del tacto, que bueno, supongo lo leyeron, creo que toqué varias cosas igual, pero les voy a leer 2 citas para por lo menos dejarlo de colofón y también para discutir después. Esto es una tesis fuerte de Nancy que uno podría poner en duda, pero por eso mismo la leo. Dice, el tocar acaricia, es esencialmente caricia, es decir, que es deseo y placer de aproximar lo más cerca posible una piel, humana, animal, textil, mineral, etcétera, y de emplear esta proximidad, es decir, una aproximación superlativa, para poner en juego las pieles una contra la otra. Ahí está. Pregunta entonces, ¿es el tocar esencialmente caricia? Es una buena pregunta. Y la otra que no la pillo ahora, pero me la sé más o menos de memoria, es la que les dije antes. Aquí está. Él lo pone en afirmativo, pero yo lo pongo en pregunta. Él dice, sabemos exactamente hasta dónde hay permiso para tocar, aunque sea solo la mano del otro, pero no decir el resto del cuerpo, y hasta dónde y cómo es lícito abrazar, apretar, acariciar. Entonces yo le pregunto a Nancy mismo, ¿sabemos muy exactamente hasta dónde hay permiso para tocar, aunque sea solo la mano del otro? Por no decir el resto del cuerpo, hasta dónde y cómo es lícito abrazar, apretar, acariciar. Y ese es el tema justamente del límite del tocar. Con eso yo creo que estaríamos ahí.